Transmitiendo desde algún lugar, desde el tercer mundo. Hoy te traemos los pósters de Star Wars. Los pósters de Star Wars son una muestra de su identidad en el transcurso del tiempo. En una época en la que no existía el internet o los celulares y donde ir al cine era toda una experiencia. Tenías que comprar un periódico para saber qué películas exhibían y a qué hora. Pisos pegajosos, sillas con casi ninguna comodidad en comparación con las de ahora, y hasta en algunos cines podías fumar adentro de la sala o comprar en algunos cines los dulces afuera en ventas informales. Y si te gustaba la película, no te salías de la sala o la volvías a ver sin ningún problema. A eso se le llamaba permanencia voluntaria. Los pósters cumplían una función muy importante en los cines, ya que nos vendían la película. Era a veces el primer contacto para llamarnos la atención una tarde de sábado, cuando nos sentíamos aburridos y salíamos a ver una buena película en nuestro cine de barrio favorito. Unas palomitas en una bolsa de papel, un refresco en un vaso de cartón, una dona o un chocolate y estabas listo. Pero debido al uso de la tecnología digital de las computadoras en la confección de carteles publicitarios, su producción de la forma que se hacían dibujados o con diferentes técnicas como aerógrafo o pintura fue decayendo considerablemente durante la década de los 90, provocando que cada vez menos se hicieran de la forma tradicional. Un 25 de mayo de 1977 se estrenaría Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, y mientras Lucas buscaba algo adecuado para promocionar la película en cines, su compañía comenzó a promocionarla con hojas tipográficas. La primera se usó a finales de 1976 y la segunda en 1977. Tom Jong, un joven freelance chino-estadounidense que trabajaba para una agencia de publicidad con la que George Lucas trabajó como consultor a principios de 1977, llamada Small & Smith & Connolly, fue elegido para trabajar en los pósters promocionales para Star Wars. Recibió el tema del bien contra el mal y se le proporcionó una gran cantidad de fotos de la película. Con eso comenzó con esta media hoja del póster con un resumen de la trama que sitúa los acontecimientos de la película en el año 3000. Cuando la humanidad conozca todos los seres extraterrestres y cuando 1000 millones de soles y todos sus planetas estén controlados por una fuerza. Según Tom Jong, le pareció una buena solución la improbable cruz formada por el sable de Luke Skywalker contra la imagen fantasmal de fondo de Darth Vader para el tema del bien contra el mal. El texto fue eliminado posteriormente y fue el primer póster con un estilo A, recurriendo a los clichés de carteles de fantasía y portadas de libros, y siendo los droides añadidos a última hora en la esquina inferior derecha por el artista Nick Cardy, famoso por sus portadas de cómic en los años 60 de Aquaman y los Jóvenes Titanes. En este póster podemos encontrar unas curiosidades como que Luke lleva puestas las botas de Darth Vader. El blaster que llevaba la princesa Leia se parece mucho al arma de Han Solo. La princesa parece llevar un atuendo parecido al del final de la película, y su pose en el cartel se parece al estilo de Frank Frazetta, más conocido por sus portadas de las novelas de Conan, que fue muy admirado por George Lucas. También cuando el anuncio salió para el periódico, la pierna izquierda de Leia quedó oculta por su vestido. Después Lucas determinó que el trabajo de Tom Jong era demasiado oscuro y quería algo más relacionado con el cómic, y encargó a los hermanos gemelos Greg y Tim Hildebrand que hicieran su propia idea sobre el cartel de Jong. En tan solo 36 horas, los hermanos crearon su versión denominada Estilo B, con colores más intensos y que al principio se usaría en periódicos y folletos, convirtiéndose en un elemento esencial de las iniciativas promocionales y de merchandising. Pero al final, este solo se usaría en el Reino Unido y para los Estados Unidos se usaría el de Tom Jong. Se preguntarán por qué parecieran personajes genéricos y no Luke y Leia. Pues bien, mientras Lucas desarrollaba Star Wars, pensaron que su público más probable sería el lector promedio de cómic. Por ello, contactaron con Marvel para desarrollar un cómic relacionado con Star Wars, pero Marvel lo rechazó de entrada, ya que los cómics relacionados con las películas no se vendían. Finalmente aceptaron
con la condición de que Lucas no recibiría regalías hasta después de venderse 100.000 cómics, por lo que estos cómics se hicieron antes que la película se estrenara y estos personajes fueron la inspiración para el póster. Tom Chandrell fue el encargado de cambiar la expresión y la pose de Leia, incluyendo a los villanos y a los héroes, batallas espaciales y droides. Para 1980, Tom Young trabajó en el póster del Imperio Contraataca. Utilizó diversas actitudes marciales intentando capturar la magnitud épica y la intensidad emocional de la película. Días después, estando en las oficinas de Lucasfilm en North Hollywood, cerca de Universal Studios, en una amplia y ventilada recepción y con su presentación extendida en una mesa de centro, atrajo un pequeño grupo de curiosos. Steven Spielberg se asomó y vio un boceto de Darth Vader de perfil con su poderoso brazo extendido y le dijo "me gusta" y se alejó. Tiempo después, Tom Young fue contratado para desarrollar los bocetos conceptuales de la película En busca del Arca Perdida. Tom Young también dibujó las portadas de los libros Heredero del Imperio, El auge de la Fuerza Oscura y El último mando. Otro encargado de los póster para el Imperio Contraataca fue Roger Castell, el diseñador del póster para la película Tiburón. En el póster, Castell muestra a Han Solo abrazando a la princesa Leia de una forma que recuerda a la película clásica de 1939, Lo que el viento se llevó. Para la tercera entrega, El retorno del Jedi, se estrenó el 25 de mayo de 1983. Originalmente estaba previsto su estreno para el 27 de mayo, pero se modificó para coincidir con la fecha de estreno de la película Una Nueva Esperanza de 1977. El tráiler original se titulaba La venganza del Jedi, pero en diciembre de 1982 Lucas decidió que la venganza no era apropiado para un verdadero Jedi, ya que este nunca debería buscar la venganza. Pero para entonces ya se habían impreso y distribuido miles de póster del título La venganza del Jedi, con ilustraciones de Drew Struzan. Lucasfilm suspendió el envío de los pósteres y vendió el stock restante a los miembros del club de fans de Star Wars por tan solo $9.50, haciendo las delicias de los coleccionistas al poseer una pieza coleccionable valiosa. Cabe mencionar que la tercera entrega de la saga tendría una historia muy diferente, ya que originalmente los Ewoks no figuraban en la trama. También no existía una segunda estrella de la muerte y Han Solo iba a morir en la batalla de Endor. Además, la princesa Leia no iba a ser la hermana de Luke, y Luke buscaría a su hermana en los futuros episodios 7, 8 y 9. Luke no se enfrentaría al emperador hasta el episodio 9 junto a su hermana, y la película no terminaría en una gran celebración, sino de una forma más melancólica, con Leia como reina recomponiendo las pérdidas de la guerra y Luke caminando hacia el horizonte hasta desvanecerse como una especie de vaquero bajo el sol del atardecer. También los artistas que hicieron pósters para la película está Tim Rimmer. Diseñó un póster estilo A para el estreno de la película en cines de 1983 y su trabajo fue parte integral de la campaña publicitaria. Josh Kirby, ilustrador británico conocido por sus ilustraciones de la novela Mundo Disco, una serie de novelas donde la historia transcurre en un mundo plano. Kazuhiko Sano, con su póster estilo B y su visión artística. También existieron otros que aportaron su visión para diferentes partes del mundo. Witold Dybowski, Marcin Chusnik, Michael Jowin, Noriyoshi Orai y Oli Moss. Pasaron 16 años para que George Lucas estrenara La amenaza fantasma. Luego de pensar que podría profundizar en la historia de Anakin y su caída al lado oscuro, y viendo la gran cantidad de fans que aún apoyaban la franquicia. El póster que muestra a Anakin con su sombra formado la silueta de Darth Vader se lanzó el 10 de noviembre de 1998 para la publicidad. Se le encomendó la tarea de ilustrar el póster oficial para la película a Drew Struzan,
y su póster se dio a conocer el 11 de marzo de 1999, creado con técnica tradicional que combina dibujo, aerografía y pintura acrílica, el cual presenta un collage de personajes clave con Anakin en el centro rodeado de figuras como Qui-Gon Jinn, Padme Amidala, Obi-Wan Kenobi, Jar Jar Binks, C-3PO y R2D2, y en el fondo el rostro amenazante de Darth Maul dominando la escena. Struzan también se le conocería por crear los carteles de Blade Runner, E.T., Regreso al Futuro, El Capitán Garfio, Hellboy, Harry Potter y la Piedra Filosofal, La Niebla e Indiana Jones. La Amenaza Fantasma fue la primera película de Star Wars en salir en DVD el 19 de junio del 2001. Para el ataque de los clones, Drew Struzan volvió a ser el responsable, creando el póster con una composición de personajes claves, Anakin Skywalker y Padme Amidala en el centro, reflejando la tensión romántica entre ellos, Obi-Wan Kenobi en una posición defensiva sosteniendo su sable de luz, y en el fondo se vislumbra escenas de batallas y la figura de Jango Fett simbolizando la amenaza inminente, diseñada con una paleta de colores cálidos y una iluminación dramática, aportando profundidad y emoción, convirtiéndose en una pieza icónica dentro del universo Star Wars. Para el cierre de las precuelas, Drew Struzan volvió con el cartel de la venganza de los Sith, capturando la atmósfera tensa y oscura de la película, en un póster en el que presenta una estructura triangular que guía la mirada del espectador dentro del rostro imponente de Darth Vader en la parte superior, hasta la intensa batalla entre Anakin y Obi-Wan Kenobi en Mustafar. Y entre estos dos puntos se encuentran los personajes claves como Padme Amidala, el canciller Palpatine, Yoda, Mace Windu, así como naves y escenas de acción que reflejan el caos de la guerra. Dominado por una paleta de colores rojizos y anaranjados, simbolizando la pasión y la ira y la tragedia que impregnan la película. El fondo oscuro estrellado enmarca la composición, realzando el dramatismo de la escena. Para el reestreno de La Venganza de los Sith, el 25 de abril del 2025, Matt Ferguson diseñó el póster para cines, manteniendo a Darth Vader como protagonista y en el fondo el duelo del destino entre Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker en Mustafar, con una batalla de fondo. Para cerrar le mostraremos diversos póster que se hicieron en diferentes partes del mundo para promocionar la película de Star Wars. Acabamos este recorrido por los días en que cada póster pintado a mano era un sueño de tinta y color, que despertaba la curiosidad del observador. Con aire y pincel, el ilustrador atrapaba la promesa de un mundo por descubrir, y su obra colgada en la penumbra de un cine atraía a náufragos deseosos de aventuras, como faros silenciosos en medio del mar, en una época donde las notificaciones o los videos virales eran tan solo sueños. Hoy, al recordar este arte efímero, testigo mudo de tardes de espera en nuestra juventud, sentimos algo de melancolía de un tiempo en el que el impulso creativo y la magia del cine se fundían en un solo trazo. Muchas gracias por el apoyo al canal y recuerden que seguiremos transmitiendo desde algún lugar, desde el tercer mundo, con amor.